Sean bienvenidos a ¿cuál consola es más potente? ¿La Sega Saturn, la Sega 32XD, Vegeta, Evola, darle? Muy buenas gente. Hoy Buena. vengo a hablarles sobre algo interesante que sucedió hace Ujú. muchos años. Durante la cuarta generación de consolas. Se Ajá. disputó la conocida guerra de consolas. Nintendo y Sega luchaban por cuál era la mejor no solo en ventas sino en potencia. En el caso de Nintendo y Sí. tal y como sucedió en la época de la NES. Se decidió avanzar en el desarrollo de chips que potenciaran las capacidades de la Super Nintendo. Para Genesis también salieron cheats, pero exceptuando el SVP, ninguno destacaba mucho. Alojando dichos chips en los cartuchos de juego. Mientras que Sega fue por un camino diferente. Sacar periféricos extra que mejoraran la potencia de su máquina. Ujú. Salieron dos periféricos. La Sega CD y el Sega 32X. Que junto a una Sega Genesis se creaba la denominada Torre de Poder. La cual logró ser más potente que una Super Nintendo con el chip más moderno que... Tengo entendido que si usted le colocaba todos los accesorios a la Sega Genesis, esta es la Genesis, ¿cierto? No me sé mucho la nomenclatura de Sega. Sé que si le colocabas todos los accesorios, te quedaba una torre larguísima de accesorios. creado para cargar Super Mario World 2, aunque al final terminaría usándose en otros juegos más. El chip Ujú. Super FX. La torre de poder de Sega era muy potente, algo que llevó a Sega a incluso afirmar que esta torre de poder es igual de poderosa que una Sega Saturn. ¿Pero esto es realmente cierto? Ni Pues idea. bueno, en este vídeo quisiera analizar esto. Empezando por supuesto con los procesadores de ambas máquinas. La torre de poder de Sega tiene muchos procesadores. Tenemos el procesador básico de una Sega Genesis. El Ajá. procesador implementado en la Sega CD, el cual es el mismo que el de una Sega Genesis aunque a mayor frecuencia. Y finalmente el doble procesador implementado en la Sega 32X. Mientras que por Sega Saturn solamente tenemos un procesador doble Hitachi SH2. Pues bueno, viendo esto es Lol. imposible no tener en mente que efectivamente la torre de poder es más potente que Sega Saturn. Sin embargo, no es así para nada. Para empezar, cuando la torre Ajá. de poder maneja polígonos. Es decir, gráficos en 3D, solamente lo hace la parte de la Sega 32X. La cual usa un doble procesador Hitachi SH2, el cual no es el mismo de Sega Saturn. Siendo que además la Sega Saturn tiene sus procesadores a una frecuencia mayor. Con lo cual, aunque sea la misma arquitectura para Sega Saturn, se tiene mejor rendimiento. Por cierto, tengo entendido que la Sega Saturn y la Sega 32X existen. Bueno, la Sega 32X existe por un beef estúpido que tuvo Sega América con Sega Japón. Por cierto, tengo que avisarle que ya volvimos al stream. Pero como te decía, tengo entendido que Sega América, por un beef que tenía con Sega Saturn, sacaron Sega 32X. Aunque me gustaría saber. Quiero ver, lo voy a dejar cocinar, a ver si lo comenta. Si no, luego busco algún video documental que explique cómo putas ocurrió ese beef entre estas dos divisiones de la misma empresa. Pero esto no queda aquí, como bien expliqué en este otro vídeo. Sega Saturn tiene la ayuda de otros procesadores de video que facilitan la carga de videojuegos. Mientras que la Sega 32X se ve apoyada por el procesador de una Sega Genesis, el cual no le hace sombra a los coprocesadores de Sega Saturn. Qué bueno, tras esto vamos con otro aspecto. Hombre, pero es que la Sega Saturn tiene a ver, una cantidad absurda. Iba a decir como 30.000 procesadores, pero más realista tiene dos procesadores, dos tarjetas gráficas y un procesador de sonido. Y unos chips menores que no voy a mencionar, pero que también añade complejidad. La memoria RAM. En Ujú. esto Sega Saturn está por encima y sin la necesidad de expansiones de memoria. La Sega Saturn tiene 2 MB de memoria RAM principal. 1,5 MB para el video. Que por cierto, tengo entendido que uno de los grandes problemas que tuvo la Sega Saturn es que sí, muy poderosa, pero le faltó RAM. Si hubiera tenido un poquito más de RAM, hubiera sido mejor. Y 512 KB de memoria RAM dedicada al sonido. Mientras que la torre de poder tiene tan solo 832 KB de memoria RAM principal. Ujú. Y 576 KB de memoria de video. Junto con 72 KB dedicados al sonido. No hay que saber mucho de matemáticas para mirar que Sega Saturn es muy OP comparada a la torre de poder. Por cierto, Vegeta Ball, voy cayendo en algo. Mira, yo sé que el formato de utilizar un gameplay de fondo es básico, es rápido, apto para toda la familia, pero ¿no era mejor utilizar de gameplay de fondo un videojuego de Sega, de la Sega Saturn o de la Sega 32X más Sega CD más Sega Genesis?
hacer el wombo combo. Y así ponías ambos juegos a pelearse, comparaciones en este punto. No sé, para mi parecer hubiera quedado mucho mejor para la inversión y para la temática que se está tratando. Pero me estás hablando de dos dinosaurios mientras tengo Resident Evil 8 de fondo. Con lo cual vamos Que necesitamos comparaciones de numeritos. A mí me gustan los numeritos, pero la comparación visual de cómo corren los juegos en ambas plataformas hubiera quedado mucho mejor. con otro aspecto interesante. Los polígonos. Y ahí, La Sega polígono. 32X fue creada para cargar juegos en 3D, mientras que la Sega Saturn fue creada para perfeccionar la carga de videojuegos en 2D. Sin embargo, aún con la misma arquitectura, Sega Saturn, aparte de llevar una ventaja en frecuencia de procesamiento, la lleva en poligonaje. Antes enseñé el Daytona USA, el cual es solo un aperitivo. Si comparamos Virtua Fighter con Virtua Fighter 2, es que no hay color. A ver, ya te iba a decir, me vas a poner el Daytona, porque estoy yendo por acá y no veo el Daytona, let's go the wind. No, no lo veo por acá. Bueno, ya me puse el Virtua Fighter. Hey, No solo carga en una alta resolución este título en Sega qué poronga es esta. ¿Quién puta va a jugar así Virtua Fighter en una 32X? Se ve horrible, para eso me lo juego en la Sega Saturn ya de base o en la arcade. Saturn, sino que luce increíble comparado al juego de 32X. Otro ejemplo que tenemos es el Doom. Aquí está, Virtua Fighter de Sega Saturn. Ya, se ve mejor, mucho. Aunque creo que este es Virtua Fighter 2. Este título no fue nada para algo como Sega Saturn. Sí, me pusiste Virtua Fighter. Sí, bro. Me pusiste Virtua Fighter para la Sega 32X y en Sega Saturn me pones Virtua Fighter 2. Hermano, pero es que la diferencia es abismal entre Virtua Fighter 1 y Virtua Fighter 2. Me hubiera sido más justo poner Virtua Fighter de Sega Saturn y no el 2. Aún teniendo en cuenta una cosa. De hecho, ya, déjame buscarlo aquí rapidito. Ah, Oh, no, Leca se va a poner en modo mamador con Virtua Fighter y eso que ya tiene como 2 semanas que no lo juega. Sí, por eso que me voy a poner mamador con Virtua Fighter. Virtua Fighter 32X versus Saturn. Quiero ver la diferencia yo mismo. ¿Qué mierda de miniatura es esta? Vamos a adelantarlo para que veamos ya. Al menú, pantalla de carga, me imagino que también influye. Mira la diferencia, aunque honestamente si me los pongo así, ambos de esta manera, teniendo en cuenta que esto salió para una consola de 16 bits, a la cual le están metiendo una expansión de 32 bits, y que sigue siendo vieja y es menos potente, y fue diseñada para correr juegos en 2D y no 3D, sigue siendo impresionante que este juego esté corriendo en dicha consola. Y una vez más, Virtua Fighter demostrando el poderío técnico en la época. Quiero ver si el Virtua Fighter 6 o Virtua Fighter Azteca va a demostrar cómo se hace un juego gráficamente top más a día de hoy. Ahí. ¡Qué bonito juego! ¡Qué bonito! Que sí, se ven. Bueno, ya hicimos la comparación. Vamos a ver si luego hace comparación con Daytona o buscamos nosotros la comparación con Daytona. La versión de Sega Saturn del Doom es bastante mala. Es un port muy mal hecho. Aún con esto en cuenta, se nota una alta superioridad en todos los sentidos. Ya solo con empezar con esta cosa. Esto de aquí se llama marco. Aunque yo lo llamo limitación de potencia. Debido a que Sega 32X es incapaz de cargar el juego a pantalla completa. Se añade esto, lo cual además demuestra la superioridad frente a la Super Nintendo, la cual tampoco fue capaz de cargar Doom a pantalla completa, pero encima de eso no tenía la potencia para poner un marco que adorne un poco. Y esto a su vez demuestra lo inferior que es la torre de poder frente a Sega. Estoy seguro de que habrá algún loquillo del centro por allí que haya hecho su propio port de Doom para Super Nintendo y que sea 1000 veces mejor que el port vanilla de Doom para Super Nintendo. Saturn. Pero en todo caso, si Sega Saturn es superior en todo a la torre de poder. Porque Sega dijo que eran igual de potentes. Pues bueno, para que la gente comprara la Sega 32X. Ya que este periférico fue lanzada en el año 1994. Mismo año en el que Sega Saturn fue lanzada al mercado. Con lo Por ese tipo de decisiones que Sega quebró. cual había gente con Sega Genesis algo indecisa en si comprar la nueva consola o solo el periférico. Sin contar la gente que en su día compró la Sega CD y querían una respuesta de Sega en si comprara una Sega 32X o pasarse de una Sega Saturn. Pues bueno, Sega decidió afirmar que era lo mismo.
Con lo cual la gente pensó detenidamente en comprar una Sega 32X o una Sega Saturn y llegaron al final a la conclusión de comprarse una PlayStation. Qué trucazo, ¿no? De verga, ¿cuál me compro? ¿32X o Saturn? Nah, no me decido, mejor me voy por la Play. Excelente publicidad por parte de Sega XD. XD. Y bueno, el vídeo lo voy dejando aquí. El próximo va a ser hablando de títulos que son mejores en la PlayStation 2. Nos vemos. Títulos que son mejores en la PlayStation 2, ¿cuáles serían? Bueno, no importa. Hasta la próxima. Hasta luego, Vegeta. Ay, no. ¿Cómo me gusta Virtua Fighter, la puta madre? Ey, la banda sonora es... La banda sonora es bella. Pero bueno, lo voy a dejar por acá.